Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos están sintonizando en ese vasto planeta. Les habla Yanni Mahakronki y les damos la bienvenida a una emisión especial de nuestro programa holístico que impartimos por este canal virtual, por Facebook e Instagram Live, como una introducción o cápsula teórica de uno de nuestros talleres psicofísicos principales. Estamos ahora con el Tai Chi holístico. Hace rato hemos hecho la introducción de el yoga holístico. Mañana lo vamos a hacer en la tarde con nuestro taller de sanación holística, Chi Pran. Y en la noche, mañana, con el taller de danza holística Yok Chi. Lo normal es hacemos la primera media hora de introducción abierta al público y los siguientes 90 minutos de cada taller lo hacemos para los inscritos en este taller en otra plataforma. Por ahora estamos haciendo en Google Meet. Los martes hacemos yoga y tai chi en la parte práctica, pasivos, yoga típico de posturas, relajación, meditación, posturas descendentes, intermedias y ascendentes en 3 grados lo normal y el cuarto es propedéutico. Y el tai chi, lo mismo hacemos todo cámara lenta, tai chi pasivo con todo lo correspondiente de calentamiento, de automasaje, ablandamiento, posturas, posiciones, energización, qigong, desplazamiento tai chi, preformas, formas, postformas, duetos, masacraje. Hay varios términos muy interesantes, además de instrumentos. Lo que lo vamos a desarrollar el día jueves en Tai Chi activo con artes marciales amigables o de la paz como referencia Tai Chi Chen, Aikido, Bagua, Shingi, Capoeira, Angola, etcétera. Ahí aplicamos otros instrumentos más amplios porque en el Tai Chi pasivo usamos 5 instrumentos principales. Con los 3 estilos principales y uno complementario y uno integral. Entonces usamos la esfera, la pelota con el estilo corto meditativo, usamos con el estilo largo artístico, usamos la flauta, después con el estilo marcial o lúdico usamos el paraguas, después con el estilo largo usamos el palo, y con el estilo integral usamos el abanico. Así cumplimos nuestros instrumentos en tiempos de paz. Así funciona en tiempos de guerra. El escobillón o el palo se convierte en lanza, el paraguas se convierte en espada,
etcétera. Todo se puede usar de otra manera, más por la defensa, por mostrar el dominio y la autoafirmación también. En cambio, en el Tai Chi activo del día jueves en la noche, usamos otros instrumentos con todos los estilos que hacemos. Por ejemplo, tenemos estilos humanos, tenemos estilos animales, tenemos estilos tipo aikido. También usamos la espada de madera, boken, eh, aikiboken. Y usamos la parte integral de cada estilo y de todos los estilos. La poliseccionada, un palo que se mete y que se puede usar poliuso, se hace poliuso para esto. También con capoeira, con los instrumentos normales en estilo primitivo usamos la trenza de la capoeira como referencia a algo muy simple. Así si alguien quiere algo profesional tiene que ir a academias profesionales en cada arte, porque cada uno es una especialidad enorme que consume tiempo, que consume eh, también entrenamiento intensivo. Aquí tratamos de dar todo lo básico en todo lo que corresponde para tener una idea, y así si alguien quiere profundizar va a lo clásico. Hay diferentes formas de clásico, más estricto, más amplio, menos amplio, o se queda con lo que estamos dando y puede hacer hasta el cuarto grado, que es el monitorado, después de pasar el primer grado, curso trimestral, todo lo básico, segundo grado, todo lo secundario, tercer grado, toda la esencia del Tai Chi, que es meditación en movimiento, con todo lo que uno sabe. Y si alguien quiere ser monitor, entonces ahí se le prepara en la parte propedéutica. Entonces, en los estilos de capoeira hacemos el estilo primitivo, enganchando, bachizada, por ejemplo, usamos la trenza. El estilo lento, Angola, cerca del suelo, usamos el pandero, por ejemplo, como su instrumento. En tiempo de paz se toca, en tiempo de guerra se puede usar para empujar, golpear, etcétera. Y el estilo regional, más acrobático, aunque no hacemos tanta acrobacia, pero algo simulamos. Ahí cualquiera puede hacer. Usamos las baquetas. En tiempos de paz se toca, se hace samba de rede, y en tiempos de guerra se puede usar como arniz el arte marcial o Kali filipino, etcétera. Y integración usamos el toco. Uno en tiempo de paz puede sentarse, en tiempo de guerra puede utilizarlo como Jackie Chan, por decir, pero bailando en caso de capoeira. En caso de animales de juego, usamos la ardilla para reemplazar al tigre, usamos la garza para reemplazar a la serpiente. Entonces, transformamos animales salvajes, animales de rapiña, de guerra, sanguíneos, en animales celestiales que no son dañinos en general, que son animales de arte usando sus instrumentos. Por ejemplo, un instrumento del estilo de la garza contra la ardilla es la pelota de tenis normalmente, que sirve para jugar y sirve también para lanzar. Los estilos más cortos, como el gorila y el oso, para reemplazar el gorila y el panda. El panda reemplaza al oso, que es más agresivo, el gorila reemplaza al mono, que es más loco también. Usan el palo curvo para enganchar. En cambio, cuando usamos los estilos que empujan, como tipo bagua, entonces ahí el que empuja es tipo delfín, el que desvía es tipo tortuga marina, para reemplazar el mantis y el león. Y el instrumento que usan es el cojín o la almohada. En tiempos de paz se siente, en tiempos de guerra también puede empujar, también se puede jugar, obviamente, el juego. Eh, etcétera. Entonces, usamos también elementos, los cinco elementos según la medicina china, más el sexto elemento, que es el fuego 2, para otros meridianos como el triple calentador y pericardio. Todo tiene su explicación y el por qué tiene su forma. Entonces tratamos con la experiencia de casi medio siglo en esta vida, eh, dar más herramientas y hacer una clase divertida, lúdica, interesante, variable, pero también meditativa, tranquila, profunda, dependiendo del esfuerzo o la intensidad que uno puede dar a la clase. Entonces, en los elementos usamos la biseccionada, la que se conoce como nunchaku o nunchienkune,
en chino. Y ahí damos sus variantes también para usar los 5 elementos que es tierra, fuego, agua, metal o aire y madera o éter. Entonces ahí con una acción como robótica. Así tenemos los dioses en el Tai Chi, el día martes y los días jueves. Tenemos los animales, los 6 animales más el integral que es el camaleón. Tenemos los humanos también con sus actuaciones, diferentes roles como el holgazán y el alaraco. El flojo y el nervioso, tenemos el mareado o el borracho y el tonto o el loco. Tenemos con su instrumento que es el lápiz, en cambio el alaraco y el otro usa matamoscas, por ejemplo, cosas cotidianas, cosas simples, como hace Jackie Chan, cualquier cosa, como los chinos en realidad se convierte en arma, en instrumento para jugar y que puede también defender o hacer molestar al menos si no mata porque evitamos usar armas cortantes, eso sí. Entonces no se puede calificarla como el arte marcial típico, que hay que tener licencia y que hay que tener este cuidado y que genera problemas y lesiones, etcétera. También la tercera pareja en nuestros estilos humanos que usamos es el agresivo y el víctima, o el reilón y el llorón, como hace Jack Chan en una de sus películas, La hiena herida. Bien interesante y es bien efectivo hacer el teatro del kung fu con todos los instrumentos correspondientes que son muy interesantes como para usar, como las raquetas de ping pong, que sirve para jugar, pero también sirve para molestar, para pegar, para defenderse también. Muy interesante el panorama. Ahora hay una cosa muy lúdica que me hace recuerdo cuando usamos en nuestro estilo marcial del día jueves, usamos para terminar, en vez del masaje, automasaje que usamos el día martes, automasaje general y de los meridianos, como medicina china simplificada, usamos masacraje. Significa simulamos que una persona está golpeada sin defenderse, aguantando o defendiéndose, esquivando o haciendo defensa completa, más circular contra 2 contra 4 contra 8 etcétera. Los problemas de la vida y cómo hay que enfrentarlos con 4 actitudes o atacar a los problemas o los desafíos o situaciones. Se puede aplicar neurolingüística muy interesante. Entonces ahí el masacraje, en vez de hacer automasaje, hacer actitudes de defensa y actitudes de ataque también. También el arte de atacar a otra persona, hacerle masaje pero lúdico, haciendo diferentes tipos de movimientos, aplicando toda la matemática de animales, de humanos, de elementos y también de devas. Devas en el Tai Chi habla como ángeles, como dioses, como devas, fuerzas superiores. Entonces están haciendo alguna actuación, normalmente cámara lenta para nosotros, pero para todo el mundo ya se sabe, el Tai Chi es lo más superior en el mundo de las artes marciales, por lo que muchos terminan haciendo Tai Chi. Sirve para la edad adelantada o avanzada, adulto mayor, etcétera, pero también sirve para jóvenes y para niños, para adultos, para todo, solamente es menos atractivo, por lo que se hace la parte fuerte, la parte lúdica como estilo Chen para empezar, porque para animar, después se usa el Yan largo, después se usa el Hao, el corto, meditación y movimiento, que es la esencia del Tai Chi. Cualquiera que mira una actuación de Tai Chi no diría que es arte marcial, lo que siempre tildan. El Tai Chi es arte marcial, nació tal cosa, se asocia con el Shaolin, que no es verdad, el Shaolin más bien copió de los chinos. Además, la definición de Qigong y Tai Chi no es tan antigua. Habían diferentes artes parecidas, pero tenían diferentes nombres y recién en los primeros siglos de nuestra era o posteriormente empezaron a llamar Tai Chi o Qigong
y tomaban diferentes maneras. Por ejemplo, el Tai Chi empezaron a llamar recién en 1400 con el templo de la montaña del norte, Wudang, con San Chanfeng, que se inspiró y ahí dicen nació el Tai Chi y otras artes marciales asociadas. Y Qigong un poquito antes se conocía con Hua Do, los primeros siglos de la era. Y antes había eso, había el emperador amarillo, año 2000 antes de la era cristiana, hace 4000 años, etcétera, cuando recién inventaron o aplicaron la escritura y empezaron a escribir, decían que había mucho más antes otras cosas. Hoy día vamos a tratar dentro de nuestra lectura y comentarios sobre artículos un asunto muy interesante. En el taller del yoga, la introducción, hace rato, hablamos qué es el yoga y qué es Dios. Cuando se habla del yoga, que es impersonal, y Dios, ¿dónde juega Dios? Entonces hemos explicado el fenómeno de Shiva, que es la deidad del dios, Patanjali, que es el padre del yoga, es como su profeta, podría decir, y hemos explicado las dos corrientes, personalista e impersonal. Impersonal como en el budismo. Ahora vamos a leer artículo eh, auspiciado por una página tipo budista, pero igual ellos hablan sobre la combinación del taoísmo y del budismo, que es Zen, obviamente Chan con Shaolin en China, después se convierte en Zen, pero viene de la India, que es Dhyana, meditación profunda, consciente, y un poquito del concepto occidental de Dios, que viene de Zeus, de un lado, que es un regente, ya sabemos, en el panteón griego, que es muy poderoso, pero también destructivo de algún lado, que es parecido a Shiva, Shiva el combinado del sur de la India y del norte de la India, y combinó la bondad y combinó con la guerra, y ese Dios, ¿cómo se compara con el Tao? El Tao se parece a la conciencia, al todo del yoga, casi, para Matman, en la gran alma, por decir, el espíritu, por decir, pero tiene otros recovecos, digamos. Igual hay diferencia en la interpretación budista de la nada, del shunyata, del nirvana, de Ananda del yoga, la bienaventuranza universal, del Tao, el todo indefinible, y Dios, que es definible, pero también tiene diferentes matices entre sufis, entre gnósticos, entre cuando hilamos más fino, porque la teología normal cristiana, judeo-cristiana y musulmana no explican más allá del texto, incluso agarran las palabras y se fanatizan y después crean controversias y problemas, y quien piensa un poco diferente lo miran chueco, y si piensa un poco más diferente ahí lo excomulgan, capaces de excomulgar. Entonces ahí tendría que salir afuera mal, o tendría que empezar otra doctrina o secretamente algo diferente. Bien, leemos el artículo que tiene relación con eh, esto. ¿Es Dios el Tao? Leemos y comentamos un poquito lo que se puede, porque no es muy largo, pero tampoco es corto. Creemos que la respuesta debe formularse de esta manera. El Tao, o Tao, del taoísmo corresponde a lo que Sócrates y Platón y Aristóteles con la escuela estoica designaban con la palabra Dios. Corresponde también a lo que el pueblo hebreo y el pueblo cristiano adoran como su Dios, Jehová, Yahweh, etc. Esto no quiere decir que el concepto que se ha formado de él, el taoísmo, la filosofía griega y en especial el eh, cristianismo, sean idénticos, o podría ser el cristianismo, sean idénticos. El concepto cristiano de Dios está revelado. Es la revelación que Dios ha hecho al hombre de su propio misterio. En cambio, el concepto taoísta es lo que el mismo hombre ha podido vislumbrar en la tiniebla del misterio divino. Con eso está dicho que
por más que nos parezca admirable el conocimiento del Tao, en el taoísmo no puede tener la claridad y precisión de la revelación del Padre hecha por su Hijo. Obviamente la visión es cristiana, pero es bueno leer y sacar conclusiones y discernir. Está tratando de mirar la filosofía china de Oriente Extremo con ojos más cristianos y sin ánimo a criticar completamente, pero al menos trata de poner uno encima del otro. Con todo, los grandes atributos de la divinidad están ya aquí suficientemente indicados. Obviamente el factor común hablando de la divinidad, del más allá, de algo superior que algunos le llaman Dios, Tao, lo llaman la nada, le llaman la bienaventuranza, etc. Ahí estamos de acuerdo, pero ya cuando empieza a poner uno mejor que el otro, etc., o uno encima, ahí ya un poco subjetivo. Estos son: el Tao es su propio y eterno origen, es infinito, espiritual, trascendente y distinto del mundo de los seres, creador o al menos modelador de los seres que reciben de él su existencia, su vida y su poder. Sigue el artículo. Aunque su inoperancia y quietud inmutable impide al hombre advertir las intervenciones personales de su entendimiento y de su voluntad en el gobierno de los seres. Sin embargo, él es el que hace todas las cosas y prodiga imparcialmente sus beneficios al mundo. Su personalidad está pues indicada, pero no muy marcada. Su concepto está más cerca del logos estoico y del uno inteligente de Platón que del Dios fuertemente personalizado del cristianismo. Obviamente aquí hay diferentes matices entre muy personalizado, un Dios fijo, específico, que tiene nombre y apellido, que da palabras, que se enoja, que se puede aparecer, desaparecer, mandar, todo, y el otro que es una fuerza general, universal, y que dentro de esa fuerza, desde el Wuji, el más allá, viene del Taiji, con ciertos instrumentos, hablando de ciertos principios del yin yang, la dualidad o la polaridad. Después viene su hijo el chi, la trinidad. Después vienen los 5 elementos en función y tienen definiciones también. Ahí aparece el feng shui, después el bagua, el 8 trigramas, después vienen los 12 signos o animales, después vienen 16, después vienen 32, vienen 64 hexagramas, etcétera. Entonces viene la complejidad y no es tan inerte, si tiene todo un hilo conductor, pero no encaja tanto o casi nada, con el cristianismo, con esa metodología de análisis. Entonces es toda una filosofía en sí, cuerda. Incluso dentro de eso puede haber corrientes. El taoísmo no es uno. El taoísmo puede ser taoísmo alquímico, que usa el tai chi, usa otros procedimientos energéticos, trabajo energético. Puede ser taoísmo contemplativo, como Lao Tse. Dice, renuncian todo, vuelvan simple, fluyan, vivan, pero conscientes, obviamente. Puede ser el Tao devocional, Yiguan, que abrir el corazón y trabajar con los seres ascendidos, etcétera, parecido a la onda sufi o onda bhakti del yoga. Puede ser un Tao filosófico, un Tao social, tipo confucianismo también, un Tao influido por el budismo, un Tao que apunta a la nada también, una fusión como en el caso del Chan o el Zen. Muy maleable tampoco, puede ser taoísmo como religión, como rituales, templos, libros sagrados, veneración a Lao Tse y todo lo que el codificador del taoísmo, como Patanjali fue el codificador del yoga histórico, pero Lao Tse jugó lo mismo. En las historias del pueblo hebreo y del cristianismo, Dios ha tenido muchas y muy manifiestas intervenciones. En cambio, el pueblo chino solo le ha conocido como autor de la naturaleza.
No debe pues extrañar que su personalidad esté aquí menos señalada. Aquí tenemos que apuntar muy claramente, el Dios del Antiguo Testamento es diferente que el Dios del Nuevo Testamento, que es el Padre. El otro era Jehová. Es como Shiva. Shiva, el bondadoso del sur de- del norte de India, el blancoide, que hizo todas las obras buenas, es diferente que Shiva, que viene del sur de la India, el melanésico, el negroide, que es el regente del mundo bajo, que es el guerrero, el que termina. Dos roles. Entonces, lo mismo, el Dios del Antiguo Testamento es más agresivo claramente, y el Nuevo Testamento es el bueno. Entonces, los buenos, los positivos, los que quieren salvar la cosa, tratan de combinar esas cualidades en la forma más adecuada, más armónica, para decir que sí es firme, pero si hace alguna destrucción, no es destrucción mala o por ignorancia, sino hace para el bien para todos. Al menos tratan de justificar lo injustificable, porque la violencia es violencia, aunque sea espejismo, película, etcétera. Entonces ahí lo mismo ocurre en el Tao, pero no tanto así como el bien y el mal. El Tao hace que el bien y el mal juegan roles y cambian de roles, no son muy definidos como Dios y el diablo. El Tao es incognible para los sentidos. La misma inteligencia estorba más que ayuda. El conocimiento limitado del ilimitado Tao es más bien místico. Es el mismo Tao el que desciende al corazón, que ha hecho en sí la calma del vacío de cosas sensibles y de sentimientos perturbadores. En realidad el taoísmo tiene una base animista, de la naturaleza, como el shintoísmo, la versión japonesa de lo mismo. Entonces, este animismo es muy pragmático, y los que hacen tai chi, que obviamente tienen tendencia taoísta porque es fuente taoísta, entonces dice el tai chi nace del corazón, se manifiesta, se maneja por el pensamiento creativo y se manifiesta con el movimiento armónico, tres en uno, y lo muestran en acción armónica, que puede ser como yoga, puede ser como danza, puede ser como juego, puede ser tomar diferentes matices, y ese es taoísmo en acción, porque es fácil hablar sobre filosofía taoísta, el universo, todo, pero no hay herramienta para perfeccionarlo, a menos que uno vuelva un taoísta religioso, va a las montañas sagradas del Wudang o el Shaolin para meditar, etcétera, pero sin herramienta uno no lo siente. Y el tai chi es la herramienta. Y nace del corazón, un corazón diferente que el corazón cristiano, pero al menos en general es parecido. El cristianismo se funda en la autorrevelación del mismo Dios, pero utiliza también las luces de la inteligencia para esclarecer el misterio. Para el taoísmo, el Tao es ante todo la verdad, Satya, tanto la verdad suprema y subsistente en el vacío de su pura trascendencia, como la verdad inmanente a los mismos seres. No siempre distingue suficientemente estas dos realidades, infinita la una y finita la otra. Llama a la primera el Tao del cielo y a la segunda el Tao del hombre. En realidad hay tres Tao, del cielo, el hombre, de la tierra. El cielo es la inteligencia, lo superior, lo sutil, y el hombre o los seres sensibles, mejor dicho, más amplio, no egocéntrico, y la tierra, la materia. Entonces hay esa trinidad. Lo interesante en el idioma chino y todo el taoísmo que se basa en el chino es un poco ambiguo. Por eso cuando habla del Tao no tiene esas definiciones occidentales como los 99 nombres o tantos nombres de y mucho detalle. Incluso no tiene esa precisión más especial todavía para los hindúes, que es mucho más intelectual por la influencia védica indoeuropea. Entonces, más ambiguo.
Entonces, para algunas personas calza muy bien, no necesitan definir mucho algo indefinible, fluyen algunas pistas y referencias muy cómodo, muy bueno, y en la poesía china se ve eso. En cambio, hay gente que exige más precisión, como los japoneses, no podían aceptar la cultura china fácil, tenían que torcer y aceptar y arreglar porque son muy minuciosos, muy precisos, entonces un error para ellos es la vida. El chino puede hacer algo ambiguo, sale con la suya con más espíritu todavía porque tiene el espíritu y muestra que sí, funciona también. Entonces quizás ambas formas pueden funcionar, no hay contradicción. El doctor Wu Jing-hyun expresa así la idea que se ha formado del Tao de Zhuangzi. Zhuangzi es discípulo de Lao Tse también, en la misma época, casi 500 años antes de la era cristiana, por ahí. Y en la misma época que existía el Buda histórico, Gautama el Buda, Mahavira, un poco antes del Jainismo, y posteriormente un poquito, por ahí 400, Patanjali del yoga, entonces, y Confucio en China, que es el taoísmo más social, filosófico, etcétera. Justo todos convivían en la misma época. Y no sé, en el mundo de Oriente Medio debe haber algunos preceptos antes de Jesucristo, debe haber algunos profetas que jugaban un rol parecido en la cultura cristiana, que no es Cristo, tampoco es Moisés, entre los dos. Hay que ver. Para Zhuangzi, solo el Tao es absoluto. No solo es camino, sino también el origen y el fin del universo y todas las cosas. Es además creador, norma y dirección. Está presente en, en todas las cosas sin que se le pueda identificar con ninguna de ellas, inmanente al universo. Sin embargo, le trasciende. No es solamente lo supremo y último, sino también infinito. Es único y es origen de las diferencias de todas las cosas. Es inmutable y es causa de todos los cambios. Claramente es impersonal, no está hablando de un Dios específico y eso es interesante. Ahí se parece al yoga. El yoga es más impersonal, hablando menos que algunos personalistas agarran con Shiva, que es su dios, entonces ya tenían que tirar más detalles para describir ese dios específico. Es único y es origen de las diferencias de todas las cosas. Es inmutable y es causa de todos los cambios. Es misterio de misterios que evoca en las mentes de los pensadores un sentimiento perenne de admiración. El sabio es el que más asombrado queda ante él. Solo los ignorantes creen que le conocen. Fuera del Tao, nada es absoluto. Se sigue, pues, que todas las cosas son relativas, incluyendo en ellas las opiniones y tradiciones humanas. Solo respecto a esto es Zhuangzi relativista y escéptico. Hay que tener en cuenta que es relativista porque es peregrino del absoluto. Y ese es interesante, ese enfoque. Se nota que el texto es taoísta chino. No es muy preciso y ahí no es un problema. Naturalmente es así. La explicación es en contraste con un texto cristiano que hemos leído un poquito de definición. Exige definición y si no está definido dice, está medio vago, medio ambiguo, entonces no vale nada aunque apunta hacia lo mismo. Bien, son dos visiones. Eh, José Wang Chang-she habla del título que encabeza el sexto capítulo de la obra, Mi gran origen y mi gran maestro. Dice también, es el nombre que da al objeto más eminente de nuestra actividad intelectual, al modelo más alto de nuestra vida moral, a la base única y al fontanar de toda nuestra vida espiritual. A eso
que la filosofía clásica occidental llama el absoluto y la filosofía moderna el trascendente, al que nuestros compatriotas han adorado con el nombre del cielo o supremo soberano y al que las religiones superiores le creen como el único Dios verdadero. Obviamente los chinos también toman como rey, el rey, el emperador mejor, porque más amplio que el rey, es el representante de esa divinidad. Lo mismo los chinos dicen su emperador es representante de ese sol eterno, de esa divinidad, etcétera. Entonces tienen que, aunque no le ponen esos atributos personales a esa divinidad, al Tao, pero al menos tienen el rey o el emperador que representa esas cualidades porque no tienen ellos esas deidades como en la India, Shiva, Brahma, Vishnu, tienen otras deidades un poco menores, los eh, iluminados, los sabios iluminados taoístas también. Seguimos. Ya vamos a terminar este artículo muy interesante. Dice que es imposible interpretar a Zhuangzi con criterios ateos sin que quiera esto decir que hay que atribuir el concepto religioso de creador. En realidad el taoísmo no es ateo, más bien el budismo es ateo. El taoísmo es animista y el hinduismo es politeísta y el judeocristianismo es monoteísta. Son variantes casi del mismo. Ahora, si combinamos el budismo con el taoísmo, sale el zen, sale entre ateo y entre animista, porque animista va con los efectos de la naturaleza, como los nativos en muchas culturas, los chamanes, las culturas de Sudamérica, Latinoamérica, Siberia, las culturas antiguas eran chamánicas, eran animistas en realidad, porque se basaban en las fuerzas de la naturaleza y no eran ateos como en el budismo. El budismo habla de la conciencia, de la trascendencia, todo es mental, la ley del mentalismo, todo es película. Interesante panorama filosófico. En efecto, prescindiendo de la interpretación que se quiera dar al Tao, no cabe en manera alguna hacer ateos a Lao Tse y Zhuangzi. Lao Tse admite claramente en el cuarto capítulo la existencia de la divinidad, se llama Ti. Zhuangzi habla también varias veces de él. En el sexto capítulo, página 46, dice que el Tao comunica su espiritualidad o sus poderes trascendentes a Dios. Debe haber algún foco. Lo mismo que a los espíritus, porque habla de espíritus y habla de focos. En el taoísmo hay Wuji, el más allá, que no tiene foco, pero según cristianos tiene que haber alguien que apunta hacia un foco, seguro alguna influencia de otra religión también. Y en el mundo del más acá se llama Taiji, último supremo. De ahí viene Tai Chi Chuan, que es la práctica, el puño, el método que aterriza ese último supremo en armonía, en acción, lo que hacemos en nuestros talleres de Tai Chi holístico. El escritor japonés Suzuki del Zen, especialista en el budismo Zen, dice en la introducción a la traducción del Tao Te Ching o Tao Te Ching y de Zhuangzi por James Lage que el taoísmo ha puesto al Tao infinito como base y perfección del mundo finito. Sin estribar en el infinito, dice, nada es posible, nada perfecto. Mientras las cosas finitas permanecen finitas y no tienen comunión con el infinito, serán imperfectas y abocadas a la muerte. Lógicamente, el ser infinito tiene que ser esa divinidad, ese Dios de monoteísta, por decir. Pero el ilustre escritor no nos dice si él lo entiende o no así. Claramente es una interpretación cristiana. Entonces, como hemos dicho, si el monoteísmo habla de un Dios, para las religiones monoteístas, las tres principales y las tres secundarias, pero también tiene influencia en el cristianismo,
con el hinduismo. Entonces, ese Dios tiene tres facetas: creador, sustentador, disolvedor o destructor, Brahma, Vishnu, Maheshwara o Shiva, etc. En el taoísmo habla de el Tao, todo el Wuji, el más allá, y el Tai Chi, el más acá, también en acción con, como le hemos dicho, la polaridad, la dualidad, la trinidad, cinco elementos, ocho trigramas, 12 animales, 64 hexagramas, etcétera, complejo. Y el budismo, que es casi de índole atea, no le importa Dios ni los espíritus, nada importa la conciencia en el aquí, la ahora y yo. Cuando hago esa realización eh, hacia ese gran vacío que es el vacío lleno al final, porque ahí convergen el budismo con el yoga habla de bienaventuranza, ananda, y el budismo habla de shunyata, la nada, por eso va al nirvana, sin atributos, nirvikalpa samadhi. Entonces ahí se convergen todo y cada uno escoge la modalidad que le corresponde, que puede tener influencia astrológica, influencia de vida pasada, influencia de la emisión, el dharma que uno tiene en esta vida. Entonces uno también se puede hacer sincretismo, como en nuestra escuela tratamos de hacer sincretismo en todo eso. Bien, con eso llegamos al final de nuestra cápsula teórica del taller de yoga del Tai Chi holístico, y enseguida vamos a la parte práctica en otra plataforma con los inscritos. Hoy día vamos a hacer Tai Chi pasivo, el jueves vamos a hacer Tai Chi activo también en la otra plataforma directamente en Google Meet. Eh, Seguimos con la música de fondo y cualquier pregunta, cualquier consulta con nuestro sitio en Instagram y en Facebook, Magani Mahasa, ahí le atendemos. Se puede revisar todo lo que hemos dicho. Está grabado aquí en Instagram, también en Facebook mismo, Magani Mahasa. Ahí pueden buscarlo, está grabado. Yo voy a subir a mi canal de YouTube porque es muy interesante algunos textos. A veces me inspiro para hacer mucho comentario que manejo y es muy positivo para quien escucha, para poder aclarar más el panorama. Bien, nos veremos mañana a las 4 de la tarde para la introducción del taller de sanación holística Chipran, y a las 7 horario chileno de invierno para danza holística Yokchi.